Hermanos que nos siguen en Facebook, les damos el saludo. Pueden sentarse los que están de pie, por favor. Y quiero compartir en esta mañana una palabra, hermanos, que tiene que ver con una iglesia saludable. ¿Cuáles son esos signos vitales que vienen a evidenciar que Hogar de Fe es una iglesia saludable? Me baso en la carta a los Romanos capítulo 12. De ahí voy a extraer algunos signos, son muchos, son 15. Es difícil quizás que los pueda repasar bien en esta mañana, pero por lo menos empezamos. Oh Dios, ayúdanos a entender tu palabra. La carta a los Romanos capítulo 12, verso 9 en adelante hasta el 13. Romanos 12, 9 al 13. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hermanos, este texto muy práctico, de lo que en otros momentos hemos dicho rápidamente, un repaso de la carta a los Romanos, que es muy edificante, 16 capítulos, la podemos subdividir en los siguientes párrafos, extendiendo los capítulos por párrafos, y entendemos entonces que el primero nos habla de condenación, y por eso se anuncia el Evangelio, y por eso no nos debemos de avergonzar del Evangelio, porque el Evangelio es el mismo Jesús, es sinónimo de Jesús. Hablar del Evangelio es hablar de Jesús, o hablar de Jesús es hablar del Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Y hermanos, cuando hablamos de Navidad, estamos hablando de nacimiento. Sí hay luces, sí hay todo este colorido, hay regalos y demás, pero hermanos, el mejor regalo, y de lo que se centra la Biblia, es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que usted y yo, al creer en Él, no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna. La siguiente parte de lo que dice la carta de Pablo a los Romanos es justificación. Hermanos, siempre tratamos a veces, cuando fallamos, de justificarnos. Dice la palabra de Dios que por el pecado que hay en cada ser humano, la única manera de justificarse el ser humano es a través de Jesús. Justificados pues por la fe. ¿En quién? En Cristo. Usted tiene que entonces declarar con su boca que sí cree que Jesús un día nació de una forma sencilla, no humilde. En sí Él era la esencia de la humildad. Él nació sencillo porque nació en un pesebre, en algo no preparado para que una mujer fuese ahí a parir su bebé. Hermanos, esa fue la forma en que nació el Salvador del mundo. Él vino a buscarte y a salvarte, porque estaba usted y estaba yo perdido. Mas esa fue la obra redentora de nuestro Jesús. Y eso es lo que yo declaro hoy. Yo le creo a la palabra que me dice que en Cristo hay perdón de pecados. Yo no sé en qué usted se ha visto enredado cuando ha tenido uso de razón. Ya cuando usted ha sido diestro para entender y discernir entre lo bueno y lo malo, entonces ya puede ver que los pasajes de su vida en algún momento se han deslizado y han cometido graves faltas dignas de un castigo. Y el mayor castigo al pecado es la muerte. Dice la palabra ahí en la misma carta de Romanos: mas la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, cuando yo creo que Jesús murió en mi lugar, estoy dando paso a que exista un milagro en mi vida.
y es la resurrección de los muertos, muertos en delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, que nos hallábamos todos. Dice, pero por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La otra parte de la carta a los romanos es la santificación, y eso es algo continuo. He hablado de 3 partes de la santificación. Santidad posicional: en el momento de creer en Cristo, yo fui apartado del pecado, rociado por la sangre de Cristo en el sacrificio que hizo una sola vez en la cruz, y puesto aparte para el servicio de Él. Por eso ya el yo que imperaba en mí dejó de ser. Lo crucifiqué con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no hago lo que me da la gana. Así debería de ser. ¿Por qué será entonces que a veces no le hago caso a Dios? Porque ese hombre viejo o esa mujer vieja tiende a resucitar, tiende a levantarse, cosa que usted debe de luchar, arrastrando ese cadáver hasta los últimos días que Dios le ha de permitir aquí en la tierra. Y ese cadáver debe de mantenerse ahí como tal, fallecido, inerte, muerto, y el que está vivo fue el que resucitó. Y por eso usted en esta mañana no viene meramente a cumplir un ritual religioso. Usted viene aquí a tener una experiencia con Dios, porque es bueno congregarnos, es bueno estar juntos en armonía, porque aquí envía Jehová su bendición. ¿Cuántos lo creen? Entonces la otra parte de santidad, 2 más. En posición: estoy parado en la roca, estoy lavado por la sangre de Cristo, he resucitado de los muertos, estoy posicionado en esa doctrina. Jesucristo me ha dado vida y vida en abundancia. La otra es la santidad progresiva. Yo voy cada día mejorando, es un progreso. Por eso yo no creo que la salvación se pierde. Yo creo que yo pasé de muerte a vida por la eternidad. No es que hoy que anduve bien tengo salvación, mañana me porté mal, la perdí. Dios no va a estar en ese juego de resucitarse hoy, de mañana te moriste, el día siguiente que te arrepentiste te volviste otra vez a ser resucitado. No, Dios te resucitó de una vez y para siempre. Lo que sí se pierde es la comunión. Cuando yo peco, pierdo la comunión con mi Dios, y entonces Él quiere que usted se arrepienta, que usted deje de andar practicando el pecado. Eso es santidad progresiva. Dice que el que ha empezado la obra en nosotros, la buena obra, Él la va perfeccionando. ¿Cuántos creen que han ido de poder en poder, de victoria en victoria? Que usted ha ido mejorando, que usted ha ido creciendo. ¿Sabe a qué le llama la Biblia a esto? Madurez espiritual. Debemos de ser maduros para que nada nos bote, para que nada nos desanime, para que nada nos desinfle, porque yo no soy un neumático, yo soy un hijo de Dios, y bien fuerte, donde el que gobierna me sostiene. No es mi mente, no es mi razón, hermanos, es el Espíritu de Dios dirigiéndome todos los días de mi vida. Y la última santidad es la final. Cuando yo pase de esta tierra al cielo, seré separado de este mundo para vivir con Dios. ¿Cuántos están preparados para el encuentro con Dios? Entonces, dentro de esto, dije que tenía que ser breve. Menciono algunas cosas importantes del capítulo 12 de esta carta linda. Signos de una iglesia saludable. Del 9 al 13 se hablaron varias cosas que yo quiero que usted las subraye. Que el amor sea sin fingimiento. Una iglesia que de verdad da signos de vida, de salud, es una iglesia que es sincera. Del 1 al 9. ¿Recuerda la ilustración que una vez di de los que hacen sus artes de pintura? Y cuando se equivocan, entonces lo más fácil es poner un poquito de cera para ahí a solapar, cubrir el error. Cuando una
persona realizaba un cuadro, una pintura, quien la compraba le preguntaba: ¿tiene cera o no tiene cera? No, es sincera. Todo está desde el principio hasta el final bien terminado. No hay nada que se haya tenido que cubrir. Hermanos, a veces usamos aún de la religión para cubrir el pecado, pero la religión no te puede asolapar el pecado. El pecado saldrá a la luz. Alguien decía, y basado en un pasaje tremendo en la Biblia: arrepiéntete porque el pecado te puede alcanzar. Y es cierto, hermanos, a David el pecado lo alcanzó. Y vino Natán y le dijo: ¿cómo es posible, rey, que tú digas que el que cometió tal pecado debe de morir? El que lo cometió fuiste tú. Y por eso escribe dos salmos maravillosos, el Salmo 51 y el Salmo 32, donde David muestra su arrepentimiento de haber cometido semejante pecado con Betsabé. Hermanos, el que encubre su pecado no prospera, mas el que se arrepiente, mas el que lo confiesa, se arrepiente, hallará, o el que se arrepiente y lo confiesa hallará misericordia. Por eso, hermanos, el amor sea sin fingimiento. Hogar de fe tiene que luchar para, como decía una amiga mía que ya falleció, hay que ser sinceros y no hipócritas. Entonces, hermanos, que nos saludemos viéndonos a los ojos, que nos demos un estrecho de manos, porque hace tiempo se dejó el ósculo santo. Pero que seamos sinceros, que seamos honestos, que de verdad, hermanos, nos llevemos bien, que no hayan divisiones entre nosotros. Y este 2020 nos ha enseñado de que así como en lo físico debe de haber higiene, en lo espiritual debe de haber también limpieza, y solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si pudiéramos quedarnos en todo eso, pero quisiera decirles en base a estos signos que hay diferentes tipos de iglesia. Menciono algunas: iglesias saludables, iglesias enfermas, iglesias agonizantes, iglesias que ya se murieron. Aquí había una iglesia, ¿recuerdan? Una iglesia bautista. Se murió la iglesia. No fue que se trasladó, desapareció. Y con toda esta pandemia muchas iglesias han sido cerradas. Más cuando se alquila un local que no alcanzó. ¿Cuántos alaban a Dios porque Hogar de Fe sigue todavía con vida, en victoria, saludable, sigue luchando, sigue siendo un punto de referencia, sigue siendo un sitio de luz? Eso queremos ser. Y hermanos, vean, aquí estamos todavía luchando por esto. Un estudio serio respecto a esto dice que hay al menos 10 signos de una iglesia saludable, a saber: número 1, la presencia apoderadora de Dios en nuestra vida. Dios nos llena de poder. La iglesia saludable busca activamente la dirección del Espíritu Santo para su vida y ministerios diarios. Entonces, no depende que usted ponga la mirada en un ser humano. Debe de orar por mí, debe de orar por mi esposa. Usted debe de tenernos, respaldarnos en oración. Pero la victoria de Hogar de Fe no es por un gran pastor y una gran pastora. La victoria de Hogar de Fe es por cada miembro que tiene un gran Señor de señores que se llama Jesucristo. Que usted le ha dado su lugar en su vida, le ha dado su lugar en su matrimonio, le ha dado su lugar en su casa. Ahí tenés un altar, no de un ídolo, no de una cruz con un manto, no del crucifijo porque no lo han bajado de la cruz. Lo tenés en el corazón, entronado, guiando tu vida, siendo la luz en ti, siendo el Señor de tu vida, el dueño de tu vida. Hermanos, la alabanza que exalta a Dios es otro signo que muestra salud. Por eso, hermanos, ver gente con los brazos cruzados cuando estamos cantando, o que usted me ve a mí, yo estoy aquí cantando y estoy alegre y así con la pata chocha, hermanos, pero que me muevo. Pero cuando no me toca agarrar el micrófono, me siento ahí y estoy apachurrado. Nada pasa conmigo, porque según lo bueno es cuando estoy aquí arriba. Eso se llama exhibicionismo.
Y esto va para todos los que tenemos que pasar acá. Lo que hagamos acá, hagámoslo allá y hagámoslo allá. Y hagámoslo en casa. Esa alabanza hace que la iglesia sea una iglesia saludable. Porque usted y yo somos verdaderos adoradores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábale que Él vive, decía aquel gran predicador. La iglesia saludable se reúne regularmente como la expresión local del cuerpo de Cristo para adorar a Dios de maneras que hacen participar el corazón, la mente, el alma y fortalece el pueblo. Entonces pudiéramos decir, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Otro signo importante de esto son las disciplinas espirituales. Hermanos, disciplinas espirituales son esas prácticas santas que debemos de tener como iglesia. La Santa Cena es una disciplina. Por eso cuando se habla de disciplina en la iglesia, no es aquello que antiguamente se realizaba, donde era un castigo. Cuando usted tiene que disciplinar a su hijo, no le diga que lo va a disciplinar si está con la faja en la mano. Usted lo va a castigar. La palabra disciplina viene del original, de la misma raíz de discípulo. O sea, la palabra disciplina es para forjar a ese creyente de la manera que Dios así lo ha dejado escrito. La Santa Cena o la Cena del Señor hace de que usted sea esa persona obediente a lo que Él nos ha dejado escrito. Hay personas que habiendo aceptado a Jesús dicen, no tomo la Santa Cena. ¿Por qué no vas a tomar la Santa Cena? Estoy mal. Quizás le han vendido un evangelio distinto. Pero hermanos, yo no creo que haya otra cosa mejor que aceptar a Jesús. Yo no creo que el pan y el vino supere esa confesión de fe que usted hizo ese día. Hermanos, el pan y el vino no salvan a nadie. Pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso dice la Biblia. Simplemente el pan y el vino es en conmemoración. Como estamos ahora hablando de Navidad, conmemoramos el nacimiento de Jesús. ¿Cuántos celebran que Jesús nació? ¿Cuántos saben que es una fiesta maravillosa? Es algo lindo. Nosotros no adoramos al niño. Nosotros no le hacemos rezos al niño. Nosotros no le engañamos a los niños nuestros, o hijos, o nietos, o sobrinos, diciendo, es que ahora el 24 hay que poner el niñito. ¿Qué es que van a hacer? ¿Qué va a hacer, hermanos? Mi calendario dice que un día Él nació. Ese calendario que me dice la Biblia. Y sí me habla de una historia maravillosa que yo no voy a pasar por alto en algún mes del año. Y si es diciembre, lo recordaré en diciembre, ya que se pone tan pintoresco y ya que se pone tan festivo, pero en el ambiente cristiano. Hay fiesta en Hogar de Fe, porque celebramos que el cumplimiento de las profecías mesiánicas ya se dieron. El Mesías ya nació, creció y murió, resucitó y fue ascendido a los cielos y está pronto a venir. Ese es el evangelio que anunciamos nosotros. Bendito sea Cristo Jesús, hoy, mañana y siempre. Otras disciplinas que pudiéramos hablar es el bautismo en agua, que significa ser puesto bajo de. Hermanos, el bautismo no salva a nadie. Interprete bien lo que dice Marcos capítulo 16, 15. El que creyere y fuere bautizado. Algunos le dan mucha importancia a ese texto y dice, si una persona muere sin haberse bautizado, no se puede salvar por ese texto. No interpretamos un texto solamente para hacer una doctrina. Toda la mayoría de pasajes en la Biblia me enseñan que yo debo de ser bautizado en agua como testimonio a lo que sucedió en el día que acepté a Jesús. Eso te inserta, eso te incluye en una iglesia local como Hogar de Fe, para que usted entonces se active. Van a haber cosillas que deben de arreglarse, como la unión libre, hermanos, y otras situaciones. Si hay adulterio, si hay fornicación, si hay otras prácticas de pecado que vienen a impedir que usted sea un miembro activo, eso debe de ser solucionado en el nombre de Jesús.
Debe de haber un esfuerzo suyo por integrarse. En el momento que usted nació de nuevo, el Señor le dio regalos además de la salvación. Le dio dones, le dio talentos. Y eso debe de ser llevado a cabo para bendecir al pueblo. Por eso en esta hora usted va a oír algunos cantando y le va a bendecir. Y llego hasta aquí, no puedo seguir, porque sí, hermanos, el programa se nos alargaría. Sí le pido que siga estudiando el capítulo 12 de Romanos. Y veo la última. Aprender a crecer en comunidad. Aprender y crecer en comunidad. Usted no puede vivir aislado. Hay gente que dice, mejor me quedo en la casa. De la casa yo puedo ver todas las actividades. Hoy se pasa todo por la radio, todo se pasa por la televisión, por internet. Y estoy muy feliz porque aun cuando recogen ofrendas, mejor apago eso y no tengo que dar. Hermanos, hay que aprender y crecer en comunidad. Yo no sé cuánto te ha costado a vos crecer en comunidad. Aquí donde nosotros vivimos, vemos que a veces vecinos se ponen en discordia y hay pleitos y hasta la autoridad llega. He visto iglesias que hasta la autoridad tuvo que llegar por pleitos internos. Por eso le digo, nosotros lucharemos para que Hogar de Fe sea de un mismo sentir, para que haya en nosotros un mismo espíritu, para que haya en nosotros una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo parecer. Que seamos como un solo hombre, donde Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo, bien formado, estamos funcionando para que se cumpla el propósito de Dios por el cual esta iglesia nació y sigue llena de vida, cumpliendo el plan divino. Y lo lograremos, porque usted está de acuerdo y yo estoy de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseña. Aquellos cantos que se entonaban históricamente, somos uno en Cristo, somos uno, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Hermanos, sigamos creyendo que Hogar de Fe depende de su posición, de su postura, que Hogar de Fe depende de su obediencia, porque cuando uno se echa atrás y enferma a otro y el otro se enferma a otro, entonces es un contagio. Y debemos de entender esto, hermanos, que el virus vino contagiando la humanidad y mundialmente la enfermó. Pero en Cristo hay salud. Y si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Y si tenemos a Cristo, tenemos esperanza. Y si tenemos a Cristo, tenemos paz. Y si tenemos a Cristo, estamos unidos. Por eso, hermanos, en esta mañana, feliz Navidad. Que Dios nos llene de su presencia. Que la pasemos súper unidos en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a los que nos siguieron. Feliz Navidad.